Buenas tardes para todos. El Dios del cielo pueda bendecir grandemente las vidas de cada uno de los que están viendo y oyendo este hermoso video. Saludamos desde acá, desde Barquisimeto, Estado Lara, Parroquia Guerrera Ana Soto, desde la sede del Centro de Avivamiento Mi Refugio, la Escuela Teológica Integral Reformadora. Saluda a todos los que están viendo y oyendo esta hermosa transmisión, la cual les recomendamos, aparte de oírla, disfrutarla, estudiarla, compartirla con otros y otras. Hoy vamos a iniciar una materia nueva. Esta es la materia número 15 que estamos llevando a cabo acá en este núcleo. Ya nos faltan 5 materias y estamos listos para la casa. Bueno, si esta es la 15, faltan 4. Y nos vamos para la casa graduadito. TSU en Ciencias Teológicas. Hoy nos toca ver la materia de neumatología. Vamos a ver qué es neumatología. Bienvenidos todos y todas a esta hermosa transmisión, y los que están presentes acá, que más tarde pues ellos van a hacer sus ruidos respectivos para que sepan que no estoy solo en este lugar. Ya por ahí hay uno que manifestó que está aquí. Introducción a la neumatología. Lectura. Si me amáis, dice el texto sagrado en Juan 14, 15 y 18. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros. Mira lo que dice acá el texto que me llama la atención. Mora con vosotros y estará. ¿Sí? Y estará. Está hablando Jesús acá. Y estará en vosotros. No os dejaré huérfano. Vendré a vosotros. Dije Juan 14, 15 y 18. Una de las advertencias que el apóstol Pablo hace a la iglesia en relación al Espíritu Santo es el tener cuidado de no contristar o apagar al Espíritu, según lo registrado en Efesios 4:30 y Primera a Tesalonicenses 5:19. Debemos de estar pendientes de no contristar al Espíritu Santo. Sin embargo, quiero ahondar un poco sobre el texto que hemos leído, cuando Jesús acá hace una hermosa promesa, ya cuando él sabía que estaba muy cercano a la cruz, cuando ya él sabía que estaba muy próximo a ser ofrecido en sacrificio al Dios Padre. Le da un consejo y una orientación a los discípulos, porque ya tenía desde el capítulo 13 de Juan, venía hablándoles de su entrega, venía hablándoles de su muerte y de su resurrección, y me llama poderosamente la atención que el capítulo 14 Jesús lo comienza diciendo que no tengan miedo, no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. A mí me llama la atención, ese texto me llamaba siempre la atención. Y yo dije, ya va Jesús, porque tú le dices a los discípulos que no se asusten, que no tengan miedo, que no tengan temor. Bueno, hay que leer el capítulo 13 para poder entender por qué Jesús les dice eso. Si me amáis, dice acá, guardad mis mandamientos. Nótese que Jesús se está refiriendo a unos mandamientos de Él, no se está refiriendo a los mandamientos de la ley, ¿sí? Como tal. Sin embargo, Jesús vivió toda la ley, y los discípulos, mientras estuvieron con él, también la vivieron. Y yo rogaré al Padre, dice Jesús, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Muy buena esta promesa, y quiero que todos la analicen y se la memoricen, se aprendan este texto de memoria. Y esto los va a ayudar a salir un poquitico de lo almático que son algunos, o que a veces nos comportamos nosotros y llegamos a decir que estamos solos,
llegamos a decir que nos sentimos solos. Es decir, cuando nosotros decimos que nos sentimos solos, ¿de qué área de nosotros estamos hablando? Del alma, porque estamos hablando de los sentidos. Entonces, cuando yo digo, no, me siento solo, esa no es una aptitud o una expresión de un hombre espiritual, no es una expresión de un hombre que esté conectado, que esté despierto al Espíritu suyo renacido y menos al Espíritu Santo, porque escrito está que se nos daría otro consolador. Es una promesa que Jesús hace y dice que Él estará con nosotros para siempre, es decir, nunca más, después de recibir a Jesús estaremos solos. En el caso de los discípulos, acá hay una promesa, ¿sí? Él les está haciendo una promesa y le dice: el Espíritu de verdad, el cual el mundo, es decir, los inconversos, los incrédulos, no pueden recibir, porque no le ve ni le conocen, no le ve ni le conocen, pero vosotros le conocéis. Está hablando Jesús con los discípulos, porque mora con, ese término con, es decir, está aquí en el ambiente, es decir, está en mí, mora con vosotros, porque Él está en mí, y estará, ¿cuándo? Después que yo muera y resucite, estará en vosotros. Esto es algo parecido a como cuando ellos le dijeron: enséñanos a orar, así como Juan enseña o enseñó a sus discípulos a orar. Y Él les dice: vosotros oraréis así. Ya va Jesús, porque no les dice vosotros oren así, sino que oraréis. Bueno, porque la primera expresión de la oración es Padre nuestro. Y para ese momento Dios solamente era Padre de Jesús, no de los discípulos. Ellos no habían nacido de nuevo. Era Padre por creación, ¿sí? Ellos eran hijos por creación, pero no por pacto de sangre. Todavía el pacto no se había llevado a cabo. Estaba en ese proceso. Por esa razón Jesús en la oración, aunque no es el tema, pero es muy parecido acá, le dice: vosotros oraréis así. Y acá dice: porque y estará en vosotros, no os dejaré huérfano, vendré a vosotros. Es decir, una vez que el Espíritu Santo vino sobre los discípulos, Él era la representación del enviado del Padre y era la representación del enviado del Hijo, en este caso Jesús. Y las mismas propiedades que estaban en Jesús, las mismas propiedades que estaban en el Padre, pues están en el Espíritu Santo. Por lo tanto, el término otro consolador es uno similar a mí, uno con las mismas intenciones y capacidades que yo tengo, pero no soy yo, es otro muy parecido, no soy yo. Una de las advertencias que el apóstol Pablo hace a la iglesia en relación al Espíritu Santo es el tener cuidado, y esto debe tenerlo usted y yo, de no contristar o apagar al Espíritu. Lo registrado en Efesios 4:30 y 1 Tesalonicenses 5:19. La palabra contristar me tiene y nos tiene que llamar a nosotros la atención, y una de las cosas que yo he analizado es que ¿por qué el Espíritu Santo puede ser contristado? Sencilla y llanamente, porque hay acciones que nosotros hacemos que no son cónsonas como hijos de Dios, como nacidos y como personas que debiéramos ser amigables al Espíritu. Eso es una. El otro, ¿quién es el culpable? O el otro culpable, es decir, nosotros somos los primeros culpables de que el Espíritu Santo se pueda entristecer o apagar. Pero el otro culpable es Jesús. Ya va, ¿por qué el otro culpable es Jesús? Porque Jesús dijo que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, quiero decirle que si el Espíritu Santo pudiera irse de nosotros cuando nosotros pecamos, cuando nosotros hacemos cosas incorrectas, no tiene necesidad de entristecerse, no tiene necesidad de contristarse o apagarse, sino que sencillamente el Espíritu se iba y ya.
se iba y punto, no necesita estarse entristeciendo. Pero como Jesús lo amarró dentro de nosotros, señoras y señores, no puede irse de nosotros los nacidos de nuevo, los que hemos reconocido a Jesús como nuestro Salvador, los que hemos aceptado del mismo Espíritu Santo que nosotros estábamos en pecado, que éramos pecadores, que íbamos rumbo al infierno, y Él nos presentó el plan de salvación y el Salvador, y nosotros aceptamos el plan de salvación y al Salvador, que es Cristo Jesús. El Espíritu Santo quitó de nosotros el pecado de la incredulidad y se metió a vivir en nosotros. De ahí en adelante, nosotros pasamos a ser propiedad del Espíritu, pero el Espíritu pasó a ser propiedad de nosotros también. Es decir, no se puede ir de nosotros. Estamos unidos por causa del sacrificio sustitutivo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, por causa de haber conocido la palabra que hemos conocido y por haber recibido esa palabra y haber depositado la fe que se produjo en nosotros por la palabra en Él. Ahora, el contristar o apagar viene como resultado de no darle al Espíritu Santo el lugar que le corresponde, y por consiguiente es dejarlo inoperante. Esto se debe a la falta de conocimiento que la iglesia en su mayoría tienen acerca de la persona del Espíritu Santo. El apóstol Pablo dejó establecido que bajo ningún concepto debemos ignorar nada de lo que tenga que ver con el Espíritu. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Primera a Corintios 12:1. Debemos dejar claro que orgánicamente no se escribió así. Está escrito como sigue. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los asuntos que tengan que ver con el Espíritu, con E mayúscula, sí, para nuestro castellano, incluyendo los dones espirituales. Una de las cosas que nosotros debemos de tener un poco claro, los que ya hemos estudiado códigos y reglas de interpretación sabemos esto, pero quiero recordarlo por si alguno por allá no lo recuerda o no sabe. Es decir, la palabra Espíritu Santo, cuando se refiere a la persona del Espíritu Santo, aparece con E mayúscula, para efectos de nosotros en el castellano. Pero para efectos de hebreo y para el efecto del griego no existe mayúscula ni minúscula, sencillamente hay letras. Sí, sencillamente hay letras. Entonces, en este caso, cuando se refiere al Espíritu Santo, y el traductor pudo entender que era el Espíritu, lo colocó con E mayúscula. Sin embargo, hay ciertos textos traducidos donde debiera ir con E mayúscula, está con E minúscula, y donde debiera ir con E minúscula, está con E mayúscula. Así que ya esa es culpa de los traductores. Ya no tiene culpa el escribiente original, porque escribió sencillamente con la única letra que hay. No existe mayúscula ni minúscula en hebreo y en griego. Si no lo sabían, vaya sabiendo. Ahora, cabe destacar que la ignorancia, además de ser una arma que Satanás está usando en contra de la iglesia, también es un instrumento que cercena la bendición y el progreso de ella. La ignorancia trae como resultado cautiverio y destrucción. Hay muchas cosas que Dios ha querido hacer en su propósito con la iglesia, pero lo ha detenido la ignorancia en la que ésta vive. Debemos tener en cuenta que el conocimiento de la verdad es un elemento de cooperación que Dios usa para el beneficio de la iglesia, y a su vez es un arma que el creyente tiene en contra de Satanás. Sin la verdad nunca podremos avanzar y jamás podremos vencer. En primera de Samuel 3:7 se registra que Samuel no había conocido, mira esto,
a Jehová por causa de que la palabra no le había sido revelada por falta de conocimiento. Un hombre dejó de conocer a Dios con todo y que ministraba en el templo. Ahora, Samuel, con todo y que ministraba en el templo, estaba falto de conocimiento en el Antiguo Testamento. ¿Cree usted que ahorita no hay denominadores comunes, casos comunes? Ahora yo entiendo hasta cierto punto a Samuel y puede que pudiera tener cierto grado de compasión con Samuel porque no había la cantidad de libros que tenemos ahorita, no hay la cantidad de Biblias que hay ahorita, no había la cantidad o las posibilidades que las tenemos ahorita, las Biblias hasta gratuitas a través de Play Store y vaya la cuña en cada uno de los teléfonos celulares, en la versión que usted quiera. Ahora, ¿cuánto hay en nuestros tiempos ministrando en el altar y no tienen conocimiento del Espíritu Santo? El montón. Tenemos el montón de hombres y de mujeres ministrando en los altares y no tienen conocimiento de la persona del Espíritu Santo. Y por esa razón, vayan oyéndome ahora, por esa razón escuchamos a hombres y a mujeres cuando están orando o cuando están ministrando o cuando despiden a alguien, por decir algo, alguien va a salir para el centro o alguien va por decir algo, a algún municipio, a Jiménez, a Torres. Entonces le decimos a la hermana que va saliendo: mire, hermana, que Dios me la bendiga grandemente y que los ángeles acampen alrededor de usted. Cuando un hombre o una mujer se expresa de esa forma, está ignorando al Espíritu Santo que está en esa persona y que va con ella o que va con él a cualquier parte. Ahora mi pregunta es, si el Espíritu Santo, que es eterno, que es infinito, que es omnisciente, que es omnipresente y es omnipotente y es Dios, va conmigo, ¿para qué necesito ángeles? No estoy hablando mal de los ángeles, ni estoy en contra de ellos. Ellos tienen su lugar, tienen su posición dentro del reino. Pero yo vuelvo a preguntar, si el Espíritu Santo, que es eterno, que es infinito, que es omnisciente, que es omnipotente y que es, ¿cuál me falta? Omnipresente, y es Dios, va conmigo, ¿para qué necesito ángeles, Isidro? ¿Para qué? Entonces, cuando alguien se expresa de esta manera, o todavía a esta altura, hermano, que el ángel de Jehová te acompañe. Ya va, el ángel de Jehová fue un personaje que existió en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento no existe como tal, como personaje. En el Nuevo Testamento existe, es Jesús, el Hijo de Dios, y Jesús, el Hijo de Dios, está sentado a la diestra del Padre en el trono y nos envió, y está con nosotros la persona del Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando yo envío a alguien y le digo que vaya, que el ángel de Jehová va alrededor, que acampa alrededor de él, que lo cuidará, grave error, porque le digo algo: el Espíritu Santo no acampa alrededor de nosotros, mora dentro de nosotros, que es más adentro todavía. Amén. No entiendo esa expresión cuando nos referimos y le decimos a alguien que sea acompañado por el ángel de Jehová, o que sea acompañado por los ángeles, o que lo acompañen ángeles, arcángeles, querubines, serafines, criaturas celestiales. Ya va. Si el Espíritu Santo, que es superior a todos ellos, que es el que ejecutó la creación para que estos seres vinieran a la existencia, está en mí, va conmigo, ¿para qué necesito ángeles? Ahora, que vengan de compañía por ahí no tengo problema, pero el Espíritu Santo es superior a todos ellos. Amén. Ahora, Jesús dijo que bajo la ignorancia no se podía ser efectivo en las cosas que hacemos. La ignorancia nos limita. En Juan 3:11 Jesús dijo: de lo que sabemos hablamos y de lo que conocemos testificamos. Pablo en 1 Corintios 13:9 dijo: en parte conocemos y en parte profetizamos. Nunca podemos ir más allá de lo que conocemos. Nadie puede exponer o ejecutar lo que no conoce. Por consiguiente, ¿cómo se lleva una vida en el Espíritu si no se conoce a la persona del Espíritu Santo?
Es decir, cuando, reitero lo recientemente dicho, cuando nosotros despedimos a otro y lo mandamos con el ángel de Jehová, y de paso le decimos que el ángel de Jehová acampe a su alrededor, no conocemos al Espíritu Santo que vive dentro de nosotros. Cuando nosotros despedimos a un hermano y le decimos, hermano, que los ángeles te acompañen, que te lleven los ángeles, hermano querido, y que te cuiden por ahí por el camino, no conocemos al Espíritu Santo, y si lo conocemos, no lo tomamos en cuenta, lo estamos irrespetando. Jesús en Juan 14, 18 dijo: no os dejaré huérfano, vendré a vosotros y estaré en vosotros. Por supuesto, aquí Jesús está hablando con los discípulos antes de morir. Por esa razón les dice: vendré a vosotros y estaré en vosotros. Sin embargo, acá, para el momento que Jesús lo está diciendo, es una promesa. Estaba prometiendo esta hermosa bendición de Él, pero en este caso representado por la persona del Espíritu Santo. Sin embargo, todos sabemos que Jesús murió, todos sabemos que resucitó al tercer día, todos sabemos que estuvo 40 días con los discípulos después de haber resucitado, y ya en las afueras de Jerusalén, a punto de ascender a los cielos. En Hechos capítulo 1 verso 8 les dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y luego les dijo: y me seréis testigos, y otras cositas más. Pero el detalle es esto: recibiréis poder. El detalle está que acá Jesús sigue prometiendo al Espíritu Santo. 10 días más tarde, después de que Jesús ascendió al cielo, el Espíritu Santo vino. Amén. Amén. Hechos capítulo 2. El Espíritu Santo vino hace 2023 años. Vino y se quedó. Y está ahora no entre nosotros, sino en nosotros. Amén. Amén. Él nos ha hecho templo y morada suyo. Pero si usted no lo conoce, y por no conocerlo no lo toma en cuenta, o conociéndolo no lo toma en cuenta, pues el Espíritu Santo es todo un caballero, y Él no va a ser como los niños de nosotros cuando llegan visitas de hombres y mujeres así adultos, y entonces uno se entretiene con el compadre, con la comadre, con el amigo, con el amigui, y entonces ¿qué comienzan a hacer los niños chiquitos? ¿Ustedes no se han dado cuenta de eso? Comienzan a tumbar corotos, comienzan a empujar sillas, comienzan a prender radio, a hacer ruido, a prender y a apagar los bombillos, porque ellos están diciendo: ¡hey, hey! Nosotros estamos aquí también, no nos abandone. De paso, casi no lo dicen, no. Nosotros somos los que estamos todo el tiempo. El que vino se va mañana o se va dentro de un rato y lo ignoramos, ¿verdad? Y no es que los muchachos son malcriados, que ellos están llamando la atención. El Espíritu Santo no es así. ¿Tú te imaginas si el Espíritu Santo fuera así, la llorantina que nos tuviera, los corotos que nos tumbara, los bombillos que nos prendieran? ¿Sí? Ahora, nosotros debemos, sí, de no ignorar los que ya conocemos algo del Espíritu Santo. Y esta materia que vamos a desarrollar es para conocer. Ahora, ¿qué vas a hacer después de que conozcas todo lo que vas a conocer? No sé. Pero si tomas en cuenta lo que se te va a enseñar acá, tu vida no va a ser la misma después de conocer todo lo que vas a conocer acá. Y no va a ser la misma, no exactamente por ti, sino por la persona que está contigo, y por muchos años tú lo has ignorado, por muchos años tú no lo has tomado en cuenta, por muchos años tú no le has dado el lugar de preeminencia que debiéramos de darle a la persona del Espíritu Santo. El término huérfano es del griego orfano, de donde se deriva el término castellano orfanato, orfanatorio. Ser un huérfano es estar falto de amparo, de cuidado, es estar en el abandono, sin ningún tipo de recurso. Esta es la vida de un creyente, escuche esto, cuando no toma en cuenta a la vida del Espíritu Santo, vive a la deriva, sin dirección, sin recursos, sin propósito, es decir, es un delincuente. Vive totalmente aislado de la verdad, y por consiguiente su destino es
el fracaso. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Por supuesto, esto es concerniente al ministerio, porque todos sabemos que muchos de los que estamos aquí no fuimos a la universidad sin Él y logramos un título. No fuimos a un trabajo sin Él y logramos trabajar. No fuimos a pecar con Él y tuvimos resultados también, ¿verdad que sí? Ok. Ahora, sin mí, esto es concerniente a la vida de fe, a la vida de santidad y al desarrollo y al crecimiento en la vida espiritual. Sin mí nada podéis hacer. Si el Espíritu Santo vino a ocupar el lugar de Jesús como el Paracleto, entonces es lógico que sin el Espíritu Santo nada podemos hacer. En el propósito de Dios, por causa de estas verdades que se han dicho en la introducción, nace la necesidad de preparar este seminario que nos servirá de gran ayuda para ser eficaces en la vida del Espíritu. Concepto de neumatología, que es el tema al cual hemos dado inicio ya. Es un término compuesto del griego neuma, espíritu, y logía, estudio, es decir, estudio del espíritu. La neumatología es la ciencia que se encarga de estudiar todo lo relacionado con el mundo de los espíritus, incluyendo a la persona del Espíritu Santo. La neumatología estudia en cuanto a los espíritus, su naturaleza, carácter, propiedades, valores, sus obras y operaciones. En cuanto al Espíritu Santo, la neumatología es considerada parte de la teología sistemática que estudia todo lo relacionado a la persona del Espíritu de Dios como parte del conjunto de la deidad. Este estudio se basa en el análisis de sus propiedades y virtudes, su naturaleza, característica, personalidad, valores, intrínseco, su operación y sus obras. Comenzaremos este estudio analizando el término espíritu desde el sentido etimológico. Etimología del término espíritu. El término hebreo para designar esta palabra es ruach, R-U-A-C-H. Su equivalente en el griego es neuma, mientras que en latín es spiritus. Estos términos tienen un significado en común, tales como viento, aliento, respiración o soplo. ¿Se recuerdan qué fue lo que Dios hizo sobre Adán cuando tenía el muñeco de barro ahí acomodadito en el suelo? ¿Qué hizo? Sopló. ¿Y qué recibió él? Aliento de vida. ¿Qué recibió ahí? Espíritu y alma. Ahora, en nuestro texto sagrado se utiliza para hacer referencia a cualesquiera de estas acepciones, solo tomando en cuenta el pensamiento del emisor o del que escribe. Es que se puede hacer una deducción y aplicación apropiada del término ajustándolo al pasaje en cuestión. Por esta causa fue determinante asumir una posición basados en la regla denominada hilación del pensamiento. Para mayor comprensión daremos ejemplos del caso, tomando en cuenta un pasaje del Antiguo Testamento y otro del Nuevo Testamento, en los cuales se emplean los términos ruach del hebreo y neuma del griego con diferentes aplicaciones. Vamos a Ezequiel 37:9. Dice el texto: y me dijo, profetiza al espíritu,
ruach. Así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ruach, con E mayúscula ahí, ¿verdad? Ven de los cuatro vientos, ruach, y sopla, ruach, sobre estos muertos y vivirán. Ezequiel 37:9. Según la traducción bíblica de la que se tomó el pasaje, el primer término ruach hace referencia al espíritu del hombre. El segundo hace referencia al Espíritu Santo. El tercero se refiere a un efecto de la naturaleza, mientras que el término en su cuarta aplicación se refiere al aliento de Dios que produce vida. El viento, neuma, sopla de donde quieres y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, neuma. Juan 3:8. Según esta traducción, el término neuma es aplicable al viento como fenómeno de la naturaleza, y el segundo es aplicable al Espíritu Santo, pero en ambos se utilizó el término neuma, y según la hilación del pensamiento del que escribe, se debe adaptar los términos al pasaje en cuestión. Esto lo queremos resaltar, ya que en algunas traducciones bíblicas se adjudicó el término ruach o neuma al Espíritu Santo, cuando realmente se estaba haciendo referencia al espíritu del hombre. En Ezequiel 37:9, el término que se emplea para referirse al espíritu que aparece de los cuatro vientos es aplicada en algunas versiones, aparece con minúscula, adjudicándola al espíritu del hombre. Según las reglas de hilación del pensamiento, dicho término se adjudica al Espíritu Santo, es decir, la cuarta expresión que hay ahí. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y aparece con minúscula, ¿sí? Y el del Espíritu es contra la carne, igual con E minúscula. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, con E mayúscula, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleito, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto, oído con lo que viene, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, ¿cuántos son de Cristo aquí? Amén. Okay. Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Esto está en Gálatas 5, 16 y 25. Vamos a analizar y a estudiar un poco acá sobre esta parte de la Escritura. Según algunas versiones, el término neuma que aparece en el pasaje completo es aplicable al Espíritu Santo. Escucha esto, o sea, algunas versiones. Existen otras versiones
que lo descartan tomando en cuenta la hilación del pensamiento y ciertos principios de interpretación. En algunas aplicaciones en este pasaje, el término espíritu no debe ser adjudicado al Espíritu Santo, es decir, el término espíritu acá con E minúscula, por supuesto. El término espíritu que aparece en los versos, oiga, 16, 18 y 22 y el 25 del capítulo 5 de Gálatas es aplicable al Espíritu Santo, mientras que el que aparece en el verso 17 es aplicable al espíritu del hombre. Según la hilación del pensamiento del que escribe, no se debe generalizar el término espíritu adjudicándolos todos al Espíritu Santo, como aparece en algunas versiones bíblicas, quitándole el verdadero sentido a lo que se quiso decir. Según lo dicho en el verso 17, quien tiene el contraste con la carne es el espíritu renacido, es decir, el espíritu suyo que está dentro de usted, que se debe escribir con E minúscula, y como está renacido, él tiene un contraste con la carne, el espíritu del hombre y el de la mujer también, ¿verdad que sí? No el espíritu de Dios, ya que estos contendrán con el hombre, ya que quien el Espíritu de Dios no contenderá con el hombre. Génesis 6, 3. Si analizamos bien el pasaje, Pablo presenta el conflicto que se da entre el espíritu renacido del hombre y el alma que ha quedado viciada por el pecado. Por otra parte, según algunas posiciones teológicas, el término neuma que aparece en el verso 22 para hacer referencia al fruto debe ser aplicado al espíritu renacido del hombre y no al Espíritu Santo. De no habría una contradicción con los dichos por Jesús en el Evangelio de Juan, donde se dice que los que dan fruto son los pámpanos, no la vid ni el labrador. Vamos con esta, paren para acá. Yo soy la vid verdadera. Ese es Juan 15:1. Yo soy la vid verdadera. ¿Quién es la vid verdadera ahí? Jesús. Y mi padre es el labrador. Es decir, el padre es el hombre que trabaja, que limpia y organiza dentro de la huerta, dentro de la hacienda o del conuco o del jardín. Todo pámpano, usted y yo, que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra. ¿Por qué estáis limpios? Por la palabra. Por los ayunos, por la oración, por la vida sacrificada, por los diezmos y las ofrendas que usted da. ¿Por qué están limpios? Por la palabra. Por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, es decir, y yo en vosotros, es decir, permaneced en mi palabra, y por lógica, yo permaneceré en vosotros. Como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este llevará muchos frutos. Juan 15:1. El que permanece en mí, por lógica, yo en él, este llevará muchos frutos. Ahora, yo quiero que analicemos un poquitico aquí. Nosotros un día oímos la palabra se nos iluminó. Y esa palabra produjo en nosotros fe y nosotros depositamos la fe sobre el único autor y consumador de ella. Eso produjo en nosotros un nuevo nacimiento. ¿Eso es correcto? Ese nuevo nacimiento se produjo ¿en qué área de nuestra tricotomía? ¿En el cuerpo, en el alma o en el espíritu? ¿Dónde se produjo?
Yo quiero que lo digan aquí para que escuchen los demás que no estoy solo. ¿Dónde se produjo el nuevo nacimiento en usted? ¿En el cuerpo? No, no fuera tan feo como lo es. No embuste. Ajá. En el alma no tuvieran los malos pensamientos que tiene todavía, los rebeldes y los, tú sabes por ahí que todavía tenemos, ¿verdad que sí? Ajá. ¿Dónde se produjo? En el espíritu. Quiere decir que en mi espíritu hubo un nacimiento de nuevo. Ese nacimiento de nuevo me llevó a una nueva naturaleza, ¿sí? Esa naturaleza es que yo me reconcilié con Dios, salí de lo incrédulo y pasé a ser creyente. Ahora, yo debo manifestar el fruto. Venga ahora para acá, los que me están viendo por acá. ¿A dónde yo debo manifestar el fruto? ¿En el espíritu, en el alma o en el cuerpo? ¿A dónde debo manifestarlo? ¿A dónde debo manifestarlo? ¿A dónde? En el alma. En el alma, por supuesto. Porque en el espíritu ya se imprimió. Ya en el espíritu es una... Es decir, en el espíritu yo no tengo que trabajar nada. En el espíritu yo no tengo que hacer ningún esfuerzo. Es natural que a través de mí se manifieste amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ahora, donde yo debo ser o dejarme trabajar por el labrador, ¿es a dónde? En el alma. Entonces, para yo manifestar el fruto del espíritu, ¿qué tengo que abandonar? Lo antónimo, los antivalores, los deseos de la carne, los que acabo de hablar, ¿sí? Entonces, una vez que yo abandone los deseos de la carne, una vez que yo mate los deseos de la carne, entonces voy a manifestar a través de mi alma amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ahora, escúcheme esto. Mi alma está en proceso de conversión. Ya mi espíritu fue nacido de nuevo. En mi espíritu ya el amor ágape es una realidad. En mi alma lo manifiesto de vez en cuando y de cuando en vez. ¿Estamos aquí? Amén. Ajá. Y no crea que eso me pasa a mí nada más. Usted cante la canción. A mí me pasa lo mismo que a usted. Claro que sí. Ajá. Porque en el espíritu ya no hay más nada que hacer. En el espíritu estamos completos. Pero en el alma tenemos que manifestar esto. Ahora, para manifestar esto en el alma y para eliminar del alma los pecados, hacer morir los pecados en nosotros, lo vamos a hacer es con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Amén. Según este pasaje, el labrador es el padre, la vid es el hijo y los pámpanos representan al creyente, que es el responsable de dar fruto. ¿Quién es el responsable de dar fruto? El creyente, usted y yo. El Espíritu Santo, al igual que el labrador y la vid, no dan fruto de amor. Él es amor por igual. Es paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, gozo y templanza. El Espíritu Santo es ya. Él no tiene que manifestar. Ahora, ¿quiénes somos los que tenemos que dar fruto? Nosotros. Pero hablando del alma de nosotros. Por supuesto se van a manifestar a través del cuerpo, porque el cuerpo vive ¿a dónde? Perdón, sí, se van a manifestar a través del cuerpo, porque el alma vive ¿a dónde? En el cuerpo como casita. Es en nosotros que se deja ver lo que Él es por naturaleza. Según esta aplicación, el término neuma del verso 22 debe ser adjudicado al espíritu renacido del hombre y no al Espíritu Santo como se acostumbra. Busque Gálatas 5:22, rapidito por ahí, a ver con qué. Gálatas 5:22, a ver la palabra espíritu ahí está con qué E en su Biblia. ¿Con qué E se la colocaron ahí? Debiera de estar, si esa traducción está correcta, con E minúscula. Si esa traducción está incorrecta, entonces se la pusieron con E mayúscula. Pero ya le dimos razones que debe ser con E minúscula, porque el que debe dar fruto soy yo. Y está hablando ahí de mi espíritu nacido, que ya lo hay y que debe manifestarse a través del alma. Según otra posición teológica, otra forma de ver el pasaje aplicando al término espíritu, al Espíritu Santo, para guardar el sentido del
pensamiento del emisor y que no haya un contraste en lo dicho por Jesús, debería transcribirse como sigue: mas el fruto del Espíritu manifestado en nosotros. Debiera ser así. ¿Cómo debiera ser la traducción? Mas el fruto del Espíritu manifestado en nosotros, guardando el sentido de que el fruto como característica, valores y naturaleza es algo inherente en el Espíritu Santo, propio de Él, pero es en nosotros como cuerpo del Espíritu Santo que se deja ver dicha prosperidad. Si lo analizamos bajo este sentido, es aplicable que el término espíritu sea aplicable al Espíritu Santo. Nota, según el principio hermenéutico, cualesquiera de las dos posiciones que se aplique en el pasaje no rompe el sentido del pensamiento, guardando lo que el emisor quiso transmitir. Las dos aplicaciones son válidas y aceptables, pero tomando en cuenta que más el fruto del Espíritu manifestado en nosotros. Bendiciones. Nos vemos en la próxima hora de clase.